¿Sí? Este va a ser el último asiento que te va a generar el impuesto a la renta diferido pasivo. Ahora, otro considerando. Ya vimos, tienes un terreno, lo tienes para fines de buscar rentabilidad económica, entonces estás bajo el alcance de NIC 40, se miden inicialmente al costo y posteriormente se miden a valor razonable. ¿Sí? Y sobre esto le generas un efecto por el impuesto a la renta diferido. No se olviden la regla. Si tu activo financiero es mayor que tu activo tributario, un impuesto a la renta diferido pasivo. Si tu activo financiero es menor que tu activo tributario, un impuesto a la renta diferido activo. Si tu pasivo financiero es mayor a tu pasivo tributario, un impuesto a la renta diferido activo. Y si tu pasivo financiero es menor que tu pasivo tributario, un impuesto a la renta diferido pasivo. ¿Sí? A nivel de revelación de notas. Ya. A nivel de revelación de notas, al ser una inversión inmobiliaria y esto de acá ser el valor razonable, la ganancia de valor razonable, que son los 11.000, la NIF 13 te exige que reveles en nota a los estados financieros qué nivel es este valor razonable. Si es nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Sí? Esa revelación también se tiene que hacer en nota a los estados financieros. Y los requisitos de revelación que te pide la NIF 13. ¿Sí? Considerar ese tipo de nota. Entonces, el caso 8 vimos NIF 40, NIF 12, NIF 13, parte de flujo de efectivo y parte de NIF 16. 5 normas en un caso. ¿Alguna consulta en lo que respecta a el caso número 8? Pueden usar el chat si es que tienen alguna consulta, por favor. Ok, no hay consultas. La pregunta 9 me dice que el Departamento de Finanzas emite un informe sobre la incobrabilidad del saldo por el 20% por la factura 01 y hay resolución de quiebra del Poder Judicial por 7.398. Entonces, si vemos que el tema de la cuenta por cobrar, las compañías realizan diferentes tipos de operaciones de compra y venta, que estas las pueden, digamos, se generan luego con la factura por cobrar. Entonces, cuando se genera ese famoso asiento de la 12 con la 70, para que se genere un derecho de cobro es que lo has tenido que vender, lo has tenido que transferir al riesgo de beneficio o has tenido que prestar el servicio, dependiendo de qué es lo que estás generando. Entonces se realizó la venta. Esta venta, al ser reconocida como ingreso, es que ha sido inicialmente probable que te genere beneficios económicos, ha sido medible el ingreso y el costo que estás incurriendo, y luego generas el asiento de costo de ventas, ¿no? La C9 con la 20. Pero si esa cuenta por cobrar sufre un deterioro,
Consulta. El año 1 vendía el cliente. El año 2 el cliente ya está en quiebra o el cliente está no tiene manera de pagar. ¿Debo de hacer el extorno de la venta que hice el año pasado? Pues no. La NIC 18 es clara. Si en el año 1 tenías todas las condiciones para poder reconocer el ingreso, no se olviden que para temas de reconocimiento de ingresos tienen que revisar la aún vigente NIC 18, el párrafo 14 para venta de bienes y el párrafo 20 para venta de servicios, ¿sí? Son los requisitos que tienen que cumplir todos. No vale que cumpla uno más, cumplen todos o nada. Entonces, si estás, la norma te indica, si llegaste tú en el año a realizar la operación y en ese momento cumplían los requisitos que establecía la norma, entonces tú reconoces el ingreso. Si es que posteriormente ya no es probable que puedas cobrar esta factura, ya no lo ve la NIC 18, ahí lo ve la NIC 39. La NIC 39 te establece en el párrafo 59 diferentes tipos de requisitos o considerandos que tú debes de tener en cuenta para poder deteriorar un activo financiero, que es una cuenta por cobrar, ¿sí? Entonces, si este activo financiero, tú lo estás, el activo financiero sufre un deterioro, lo debes reconocer en resultados, ¿sí? Por ejemplo, el cliente que le estás dando al crédito una venta sufre el riesgo de morosidad, de quiebra, sufre temas de problemas con su liquidez. Entonces, al tener este tipo de indicadores de deterioro, tú ya debes reconocer esa cuenta por cobrar como gasto, ya no es un activo. Recuerden, la definición de activo que te genere beneficios económicos ya no es un activo, ya no te genera beneficios económicos, ya se vuelve gasto. Y la definición de gasto es una disminución en el valor de los activos o un incremento de pasivos, distinta de las transacciones con accionistas. Entonces acá entra tallar NIC 39 y ok, sí cumple con la definición también que me indica marco conceptual, aunque más hago caso a la NIC 39, ojo. Entonces financieramente ya sería un gasto, ya lo estoy deteriorando, pero tributariamente te exige algunos requisitos tributariamente, que haya pasado un año, que hayas iniciado juicio, que hayas comunicado, diferentes tipos de requisitos que te establece SUNAT para que esta cuenta por cobrar ya deje, o sea, sea considerada como un gasto deteriorado, un gasto deducible, ¿no? Entonces aquí vemos otro tipo de separación, lo que te dice la NIC 39 y lo que te dice el impuesto a la renta, que te establece un periodo. Y acá no te establece un periodo, acá te dice, tienes indicadores, evalúa estos indicadores y reconócelo como gasto. Entonces, ¿qué es lo que me va a generar cuando hay ese tipo de peleas de divorcios entre SUNAT y financiero? El impuesto a la renta diferido, NIC 12, ¿sí? Pero primero registremos la operación. Según el informe de finanzas, hay una incorporabilidad del 20% de una factura por 7.398. Entonces, al ver ese indicador de deterioro, nosotros reconocemos este gasto y usamos la cuenta de evaluación. La cuenta 19. Reconoceríamos el gasto por la cuenta 68 y la cuenta 19 por el tema del deterioro. Esta cuenta 19 no es un pasivo, es una cuenta de evaluación que te va a disminuir el importe total de tu cuenta por cobrar. Ojo. Adicional,
pongamos un poco de NI 21. Tienes que actualizar al tipo de cambio de cierre esta cuenta 19. Se debe registrar una diferencia de cambio por la cuenta 19. ¿Qué opinan? Bueno, las partidas que deben ser ajustadas al tipo de cambio de cierre son las partidas monetarias. Y una partida monetaria es aquella partida que te va a generar efectivo, ingreso o salida o el mismo efectivo. ¿Sí? Entonces, si la cuenta 19 es una cuenta de evaluación, no es un pasivo, no es un activo, no te va a generar un ingreso ni una salida de efectivo. Entonces no es una partida monetaria, es una partida no monetaria. Y al ser una partida no monetaria, la NIC 21 te establece que la tienes que medir al costo histórico, salvo que cambie su valor en el tiempo. En este caso, tienes la cuenta 19, haces tu nueva medición y determinas que, ok, sigue siendo el mismo deterioro. Sigue el mismo deterioro, entonces le consigue el tipo de cambio histórico. Entonces, acá sí hay un tema de discusión porque la mayoría considera la cuenta 19 le genera una diferencia de cambio. Pero no tienes por qué generar una diferencia de cambio en la cuenta 19 porque no es una partida monetaria. No es un pasivo, no es un activo. No es algo que te va a generar efectivo. Más bien te mide nada más la cuenta por cobrar. Entonces, este gasto va a ser reconocido como gastos de administración o gastos de ventas, dependiendo de la asignación de costo que tú lo estés manejando, ¿sí? Y aparte se debe reconocer el impuesto de la renta diferido, porque esta operación no va a ser reconocida como gasto tributario en este periodo, sino va a ser un gasto tributario en el tiempo, en el siguiente año. Ahora, tengo una respuesta, una pregunta. No tengo ninguna pregunta. ¿Hay algún comentario? A ver. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Bien, vamos a agradecer que realicen sus preguntas. Tenemos aquí la pregunta, doctor, de Javier André, que nos dice, ¿también se ingresaría como costo los honorarios del tasador? ¿Cómo indicas, Edu? Dice, también se ingresaría como costo los honorarios del tasador. Los honorarios del tasador. Ah, bueno. Sí. El tema de los honorarios del tasador, si los honorarios del tasador son los que estás tasando para poder medir la compra, el reconocimiento inicial del tasador del terreno, por ejemplo, si tú vas a comprar un terreno, quieres determinar su costo y contratas tú a un tasador para que te mida el valor de ese terreno, te da una razonabilidad de que el costo que estás comprando es adecuado. Entonces, en el momento de adquisición, esos honorarios del tasador formarían parte del costo del terreno cuando se está adquiriendo, ¿sí? Pero si tú posteriormente estás midiendo a valor razonable tus inversiones inmobiliarias y estás contratando tú a un tasador, esto ya es gasto, porque no se vincula con la adquisición. Si el honorario del tasador se haya vinculado con la adquisición o para que tú asegures la compra o el precio justo que quieres comprar al inicio, sí formaría parte del costo, pero los honorarios posteriores que das al tasador, esos para medir el valor razonable, no, eso es gasto, porque la NIC 40 te indica al valor razonable, no te dicen menos los gastos necesarios para medirlos, no, te dice a valor razonable, ¿sí? ¿Alguna consulta adicional? Tenemos a Olmeda. Olmeda nos dice, por favor, ¿qué cuenta se debe utilizar para contabilizar los gastos por impuesto a la renta diferido? ¿A qué cuenta? Sí.
Ok. Dentro del gasto por impuesto de la renta diferido, ¿no? Dentro del plan contable de general empresarial, ahí están las cuentas que son de gasto por renta, que es la cuenta 88, tengo entendido, que es el gasto por impuesto de la renta diferido, ¿no? Ahí lo presentas, esto ve afecta en tus resultados, ¿sí? Disculpe por obviarlo, pero iría en la cuenta 88 o la cuenta 87 del plan contable general empresarial. Todas las cuentas que tú usas también es similar a la cuenta que tú estás usando para reconocer el gasto por impuesto a la renta, es una cuenta de la clase 8. Igual, si tienes un gasto o un ingreso por el impuesto a la renta diferido, también sería una cuenta de la clase 8. ¿Sí? Ok. Bien, Pedro, bueno, no es la sesión de preguntas, pero vamos a aprovechar las preguntas que están haciendo para hacerlo más dinámico esta sesión. Pedro pregunta, doctor, en el caso de las comisiones de estructuración de los leasing, ¿cuál sería el tratamiento contable y tributario? Buena consulta, Pedro. Los costos de estructuramiento. A ver, te comento un caso mío que lo vi en una auditoría en lo que respecta a este punto. Yo, al llegar a hacer una auditoría de un cliente, me topé con la construcción de un ciclo combinado. Un ciclo combinado es en el sector eléctrico usan diferentes tipos de ciclos simples y traen maquinaria del extranjero, y esta maquinaria junta el calor o el vapor que se genera de estos ciclos simples y genera mayor energía. Entonces, al tener esta maquinaria puesta in situ, se ha tenido que contratar diferentes tipos de instituciones financieras para que hagan el financiamiento o el leasing de este tipo de maquinaria. Entonces, los bancos que han participado en este arrendamiento no eran bancos locales, eran bancos extranjeros. Y al tener bancos extranjeros, se les pagaba una comisión o un estructuramiento, o también el tema de o se contrataba abogados que puedan revisar el contrato firmado afuera. ¿Sí? Entonces, antes de acordar el arrendamiento o el contrato de arrendamiento, ya tenías tú costos que estabas incurriendo. Costos de asesoría legal, asesoría de finanzas, porque estaban discutiendo qué tasa es la mejor tasa que te pueden dar el banco, y contratas a un especialista de finanzas que dada la negociación de los arrendamientos con bancos del extranjero, estás pagando algunas comisiones o las precuotas del arrendamiento a los bancos. Entonces, este tipo de desembolsos, ¿cómo se trataría? ¿Qué son? Si pongo el caso en el ejemplo, acá tienes el arrendamiento que te está cobrando 100.000, que es el valor presente. Ojo, consideremos el valor presente, porque la NIC 17, en el párrafo 20 te indica que tienes que registrar como activo y pasivo el mismo importe el mismo importe que es equivalente al valor presente de los pagos mínimos. ¿Sí?
Entonces, si tienes un arrendamiento que está formando por 10.000, pero tienes costos de estructuramiento, o llamados los costos de transacción, y digamos, tus costos de transacción son 10.000, ¿cómo se registraría estos 10.000 si estás desembolsando de tu caja? Entonces, estos 10.000, la NIC 17, recuerden, el pasivo por la NIC 17, o sea, el pasivo por arrendamiento, está fuera del alcance de la NIC 39. Es decir, la NIC 39, los pasivos financieros lo tienes que medir al costo amortizado, pero este pasivo por arrendamiento no lo mides al costo amortizado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un pasivo bajo NIC 39 y un pasivo bajo NIC 17? Que el costo de transacción que te genera un pasivo bajo el alcance de NIC 39, el costo de transacción lo distribuyes a lo largo de todo el contrato del préstamo mediante usando la tasa de interés efectiva. Pero el costo de transacción que tú tienes bajo NIC 17, esto no se distribuye a lo largo de todo el contrato, ni siquiera lo consideras como parte del pasivo ni deducción del pasivo. Este costo de transacción lo registras, costo de transacción o estructuramiento, pero ojo, de un pasivo por arrendamiento, forma parte del costo del activo. Se forma parte del costo del activo. No lo mandas a gasto. El error normal o común que ponen las empresas es que esto lo mandan a gasto. Lo mandan a gasto los costos de transacción. Esto es activo y esto es activo. Entonces, el asiento que se está realizando en este tipo de arrendamiento sería un activo por arrendamiento contra un pasivo por obligación, un pasivo o una obligación por arrendamiento primero registramos estos 10.000 con estos 10.000 de acá y luego se registra el costo de transacción de un arrendamiento. De un arrendamiento financiero. Ojo, estamos hablando de un arrendamiento financiero, ¿no? Y sería igual, activo por arrendamiento contra caja o contra bancos. Contra bancos. Esto por los 10.000 y 10.000. En la presentación de tu flujo de efectivo, acá no se presenta en el flujo. No se presenta en el flujo de efectivo. En el estado de flujo de efectivo. No se presenta. Pero esto sí se presenta. Sí se presenta. Y se presenta como actividades de inversión. Esto no se presenta en el flujo de efectivo, pero se revela en notas del flujo, en nota o en el flujo de efectivo, está el flujo de efectivo como una operación que no generó efectivo. ¿Sí?
Entonces, los costos de transacción son importes que se deben de activar al costo del arrendamiento y la vas a ir depreciando también. Entonces, tu activo total, ¿cuánto te está costando? El activo por arrendamiento son 110.000. El activo total. La cuenta en la cual iría a estos importes es la misma cuenta que estamos poniendo en la hoja 1. En la hoja por el arrendamiento financiero. $33 inmuebles, maquinaria y equipo arrendados, ¿sí? Entonces, este es el tratamiento de los costos de transacción que aplicas con la NIC 17. ¿Ok, Pedro? Vayamos al siguiente ejemplo. Se cancela papeleta de tránsito por 300 soles. Gastos varios sin comprobante de pago por 200 y multa por no contar con licencia de funcionamiento de 100. Entonces, ¿cuánto tenemos? 300 más 200 más 100, tenemos los 600. Estos 600 son gastos de gestión financieramente, ¿no? Pero tributariamente no va a ser aceptados vía DJ. Y esto te va a generar un impuesto reparable vía adición. Esto ya es una diferencia permanente. Anteriormente estuvimos hablando de diferencia temporal y ahora hablamos de una diferencia permanente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una diferencia temporal y una diferencia permanente? Que la diferencia temporal vas a poder usarla o aplicarla en un periodo posterior al periodo en el cual son reconocidas, pero las diferencias permanentes no van a ser aceptadas como gasto ni aquí, ahora ni luego. Son simplemente reconocidas en tu DJ como gasto no deducible, ¿sí? Lo que son los conceptos de intereses, de papeletas, multas y comprobantes sin sustento. ¿Estamos? En este caso se ganaría la cuenta de gastos administrativos y ventas, porque son 300 por un tema de una papeleta de tránsito, digamos entendido que es una gerente, y por la licencia de funcionamiento, ¿sí? Son gastos operativos, pero que no te generan diferido, porque no son aceptados nunca como parte de la deducción del impuesto a la renta. Ahora, hablemos del concepto de las dietas de directores. Consulta que lanzo a todos. Cuando están ahorita en su cierre de 2014 y que van a presentar estado financiero a la SMB al 30 de junio, que sean auditados, la dieta que se le paga al director, financieramente hablemos, la dieta que se le paga al director sería una ¿qué otra norma me indicaría su revelación? ¿Qué norma? La norma que me habla en lo que respecta al temas de la distribución, digamos, de los directores. ¿Qué son los directores primero? ¿Son una gerencia clave? Normalmente los directores son gerencia clave. Cuando hablamos de gerencia clave, los gastos que se están vinculando para la gerencia clave, ya vemos a tallar lo que indica la NIC 24. La NIC 24, cada partes relacionadas, te exige que se revele la información que ha tenido la compañía con su gerencia clave.
Consulta, ¿se tiene documentado la gerencia clave de la compañía en la cual están llevando la contabilidad o son contadores? Esta información tiene que ser revelada en notas. ¿Y qué se tiene que revelar en notas? En notas se tiene que revelar, uno, el gasto que has generado por beneficios a corto plazo y el pasivo que tú manejas por la gerencia clave al cierre del ejercicio. Entonces, este gasto que estamos registrando, y ya se va a ver el efecto tributario con el doctor Jorge, este gasto también va a tener que ser revelado en notas, porque es el directorio, y el directorio siempre es la gerencia clave. Un tema que habla la NIC 19 en lo que respecta a personal, me consultan, el directorio normalmente es el personal de la compañía, tiene que estar en planillas. Entonces, digamos, no necesariamente el director está en planillas o en la planilla de la compañía, pero al participar en las decisiones importantes de la compañía, que son en actividades de operación, financieras o decisiones de gestión o estrategia, ya es considerado como personal clave. Y esta información se tiene que revelar, ¿sí? Entonces, en este caso, en el caso 11, estamos hablando que al 31 de diciembre de 2015, la Gerencia General autoriza el pago de dietas a los directores, a 3 directores por 6.000, por 2.000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto es la dieta bruta? Al director Luis María Noelia. Tenemos los 2.000. Total son los 6.000. A estos 6.000 le tenemos que aplicar la retención, que es el 10%. Entonces la dieta neta son 1.800 y 5.400. El registro del mismo ya sería un gasto de personal, que es la remuneración al directorio. ¿Se dan cuenta? El mismo plan contable empresarial lo pone como gasto de personal. Y esto es un beneficio a corto plazo y se tiene que revelar por encargo de la NIC 19 y la NIC 24. Entonces ponemos 44, cuenta por pagar a directores. Reconocemos el gasto y la cuenta de destino. Pero al ser el tema de la cancelación de este dieta al director, tenemos que hacer el pago también del tributo por renta de cuarta, el 10%. Que ahora, digamos, que ahora sería el 8%. Varía el tema de cambiarlo, retención 8%. Y ahí se tendría el efectivo neto que se está pagando. ¿Ok? Entonces, para fines de revelación, en nota de partes relacionadas, se consideraría este gasto, los 6.000. Iría como gasto. A pesar que estás pagando parte de la SUNAT, no, pero esto se generó como el gasto total de personal. ¿Sí? Ahora acá, en el caso 12, me indica, la gerencia general requiere la autorización de los estados financieros por el directorio, por la que contrata un contador público con honorarios pagados de 2.000. Ahora, en este caso, autorización. La autorización que se le está dando a los estados financieros,
Si estás contratando a un tercero y no es parte de tu planilla, sería un gasto, un servicio prestado por tercero. Entonces, este gasto iría la cuenta 63 con la cuenta 42 por pagar por los 2000. Y digamos su centro de gastos, la 94 con la cuenta 79, que es su centro de costo. Y ahora, ¿qué ocurre? En este caso necesita el tema de la autorización de los estados financieros. Si este es un gasto que va a necesitar una aprobación, una revisión o algo que se genera posterior al cierre del ejercicio, entonces este ya sería un gasto que te va a generar un impuesto a la renta diferido, porque recién te va a aceptar cuando gasto cuando tenga la aprobación del contador, según veo acá. Ahora, fuera de esto, este estado financiero, ¿de quién es la responsabilidad de preparar los estados financieros? ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad es de la gerencia. Entonces, acá se tiene que tener bien claro y bien documentado el efecto de que cuando se aprueban los estados financieros, si los estados financieros se aprueban por la gerencia después del cierre, digamos, pone el 20 de enero, 20 de febrero, para emitir al directorio, no estamos hablando de la aprobación o la firma del contador, sino de la aprobación de parte de la gerencia. Entonces, acá tienes que tener mucho cuidado en documentar en qué fecha es la que se está aprobando los estados financieros. Porque para efectos financieros, efectos contables, esta fecha de aprobación es vital. ¿Saben por qué? Porque tú cierras al cierre del ejercicio 31 de diciembre de 2014, estás cerrando y le estás aprobando el 10 de febrero de 2015, este lapso son eventos, pueden ocurrir eventos que ameriten ajuste o revelación en tu estado financiero. Ajuste o revelación. Entonces, entre la fecha de cierre y la fecha de aprobación por parte de la gerencia de los estados financieros. ¿Sí? ¿Por qué les recalco esto? Porque esto es bien importante y vital. Porque pueden ocurrir eventos entre esta fecha y esta fecha que hagan que apertures tus libros contables o bien incluyas el tema de las notas. Por ejemplo, si al 31 de diciembre de 2012 yo estoy teniendo un juicio en contra mía en la cual la respuesta del abogado me indica que es posible que pierda, es posible, y luego como evento posterior antes de la aprobación de los estados financieros sacan el juicio e indican has perdido. Y si indicas que has perdido y tienes que pagar lo que te estaban demandando y está antes de la aprobación de los estados financieros, este gasto, este evento al cierre del ejercicio era conocido porque había un juicio, había conocimiento de la gerencia y había una probabilidad, pero ya se confirmó la probabilidad y ha sido probable y hasta seguro que tienes que pagar. Entonces, a pesar que ha sido un juicio que ha ocurrido en enero y antes de la fecha de aprobación de los estados financieros, este gasto, que es el tema del pago que va a ser realizado por lo que te están demandando, se tiene que registrar al 31 de diciembre de 2012. Se tiene que aperturar por NIC 10. La NIC 10 te regula ese tema. Entonces, lo aperturas, lo registras. El tema que la NIC 10 es como que digamos te juega en contra. Porque todos los eventos que sean negativos para ti, las tienes que registrar. Pero los eventos que sean positivos para ti, solo los revelas. ¿Por qué? Porque digamos, al cierre tú tienes un juicio que estás demandando.
demandas el juicio y en enero ganas el juicio. Y al ganar ese juicio tú ganas el juicio. Entonces, si yo fuera bajo un inglés, diría, ok, gané el juicio, fue un evento posterior a la fecha de cierre, registro un ingreso con una cuenta por cobrar y o una caja con un ingreso. Pero no, la NIC 10 te indica, si hay un evento posterior que sean favorables para ti, lo revelas en notas, o sea, se tiene que revelar en notas. Otro ejemplo de eventos posteriores al cierre es si en el caso que tú tengas inventario, haces tu medición de inventario al cierre del ejercicio y antes de la aprobación de los estados financieros, tú determinas que el BNR o el valor neto realizable que calculas en el inventario es no tienes indicador de deterioro, no realizas ningún gasto por deterioro por inventario. Pero ¿qué ocurre? Que entre la fecha de aprobación y los estados financieros y al cierre de este ejercicio se tenía conocimiento que el precio iba estimado que tú tienes a la fecha de cierre, porque tú para hacer el BNR calculas tu precio estimado en el cual vas a liquidar tus estados finales, tu mercadería. Pero si te confirman los eventos posteriores que este precio a lo cual tú estimabas liquidar cayó, bajó, entonces este BNR que has calculado el 31 de diciembre tiene que ser revisado y lo calculas con el precio que realmente estás considerando. Entonces te determina un gasto por inventario, ¿sí? Entonces, consulta, si están siendo auditados, si están adoptando IFRS, deben de tener un documento que sustente cómo es que ustedes han evaluado los eventos posteriores al cierre, posterior a la aprobación de los estados financieros, ¿sí? Porque con esto ya se vuelve vital para temas de tener que reconocer o abrir notas adicionales en tus estados financieros. ¿Ok? Vayamos al siguiente ejemplo. Venta de remate de polos desvalorizados. De 10.000 cada uno. A contado. Tenías 400 polos que lo has vendido a precio de remate de 10.000. Tienes 4.000 como gasto, el ingreso, elige el 18% y el precio de venta son los 4.720. Entonces, esto en el Cardex, tienes un Cardex que tienes la cantidad al inicio, compras, costo total, tenemos acá, si has tenido compras, no ha tenido compras, ha tenido salidas. Acá estamos aplicando el último precio de venta, tienes un costo de salida, ya, ok. Hablemos un poco del tema de la desvalorización de inventario, ¿sí? El tema de la desvalorización de inventario. El inventario, ¿cómo se mide el inventario? ¿Cómo se mide? ¿Qué es inventario? Primero, ¿qué es inventario? ¿Qué es inventario? Acá tenemos, cuando hablamos de inventario, financieramente está normado por la NIC 2, que habla de inventarios. ¿Sí? Entonces, lo que es el inventario, primero, ¿qué es un inventario? Inventario es un activo
que tú mantienes en el curso normal de tus actividades ordinarias con el fin de venderlo o fin de usarlo para la prestación de servicios o consumirlo. Entonces tengo para venderlo, usarlo o consumirlo. ¿Cuáles son los principales ítems que tenemos en inventario? En inventario tenemos lo principal. Si es una empresa, mercadería. Una empresa comercial, ¿no? Es una empresa comercial. Una empresa industrial tiene producto terminado. Es el caso de la industrial. También tenemos producto terminado del industrial. ¿Qué más tenemos en un industrial? La materia prima. También de la materia prima, ¿qué otro concepto? Los suministros, envases y embalajes. Embalajes, ¿no? Entonces, esto es mi producto terminado, mi materia prima, mis suministros, envases y embalajes, y otro que son los, ¿qué más? Inventario, y el tema de las inventario por recibir. Inventario por recibir, ¿no? Entonces, de estos considerandos que tienes como inventario, ¿cuáles son los que te habla la NIC 2? La NIC 2 te habla de mercadería, de producto terminado, de materia prima, de suministros y embalajes. Eso es lo que te habla la NIC 2. Pero la NIC 2 no te habla nada de inventario por recibir. No te dice nada. No te indica nada sobre el inventario por recibir. Entonces, ¿por qué lo registro? ¿Por qué reconozco en la nota de inventarios una existencia por recibir? Si revisando lo que dice la norma, no lo menciona. NIC 2 no te habla nada de inventario por recibir, chicos. Para nada. Entonces, ¿por qué lo registramos contablemente? ¿Por qué presenta en la nota de estado financiero esa existencia por recibir? ¿Por qué en la SMB me acepta en los estados financieros auditados veo inventario por recibir? ¿Por qué? Porque el inventario por recibir es un activo. Y si hablamos de activo, lo ve el marco conceptual. Entonces me digo, oye, pero estás hablando bien que la existencia por recibir lo habla el marco conceptual. Sí, porque la NIC 2, si quieren revisen bien la NIC 2, en la NIC 2 no habla y no menciona nada en lo que respecta a los considerandos de inventario por recibir. Entonces, si no hay nada en lo que respecta a inventario por recibir, ¿cuándo tú reconoces una existencia por recibir? ¿Cuándo? Y es un tema que siempre se tiene que analizar. ¿En dónde se tiene que analizar el tema de la existencia por recibir? La existencia por recibir se tiene que analizar cuando hablamos del en qué momento te transfieren los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. ¿En qué momento? ¿En qué punto de partida? Y esto pasa en las importaciones. En mis revisiones que realizo con tema de existencias y cuando reviso lo que es inventario por recibir, cuando pido un sustento del inventario por recibir,
algunos clientes me asignan órdenes de compra. Toma la orden de compra de una compra de inventario que se va a realizar. Yo, una orden de compra vamos a reconocer como inventario por recibir. Sí, porque ya firmé el acuerdo, ya firmé el contrato y ya me lo va ese es el hecho pasado y eso me está generando una obligación y un activo que tengo que reconocer. Digo. Es un hecho pasado. Sí, es un hecho pasado. ¿Tienes la obligación de comprar? Sí, tengo la obligación de comprar. Ok, perfecto. ¿Pero ya tienes el activo? No, porque están todavía en sus almacenes de cliente. Los almacenes de cliente. ¿Está en camino? No, estoy ahí. Total, entonces, una orden de compra no tienes por qué reconocerte a ti un activo ningún pasivo. ¿Por qué? Porque una orden de compra es un acuerdo de venta que vas a cobrar a futuro, para nada. Pero si hay un contrato de compra en lo cual, por ejemplo, el tema de las importaciones, si se hacen las importaciones usando el FOB, digamos, estoy importando materia prima de China, pero lo estoy importando con Icoterm FOB. Icoterm FOB China, ok, FOB, perfecto. Entonces, ¿en qué momento deben reconocer el inventario? ¿Cuando esté en China o cuando está acá en Perú? Entonces, tú tienes que analizar el Icoterm. Con inventario por recibir y lo que son las importaciones, se tiene que analizar el Icoterm. Algunos me dirán qué cosa es el Incoterm, que son los términos de los Icoterms son los términos internacionales de negocio, de compra y venta que te puede dar. Entonces, cuando tú analizas los Icoterms, tienes que analizar en qué momento te transfieren los riesgos y beneficios. Por ejemplo, si estás con un Icoterm CFR FOB, estás con un Icoterm FOB, tú reconoces el vendedor te entrega, te transfiere los riesgos y beneficios cuando te da puerto a bordo, en puerto a bordo. Entonces, tú desde puerto a bordo, cuando tengas el conocimiento de embarque, con el conocimiento de embarque tú ya reconoces el activo. Reconoces un activo y un pasivo. Pero si te dicen que está con término ex-work, digamos, el puerto de a bordo, te lo suscribieron el puerto de a bordo el 13 de marzo de 2015. Pero es ex-work, te indican que estaba en la puerta de fábrica el 4 de marzo del 2015. Entonces, ¿en qué momento, si estás bajo Icoterm ex-work, tú debes reconocer el inventario por recibir desde que está en las instalaciones del cliente, en su misma planta desde que lo recoges? Pero si estás bajo Icoterm el FOB, bajo Icoterm FOB, ahí no, bajo Icoterm FOB, lo reconoce recién en el puerto de embarque. ¿Sí? Entonces, para exigencia por recibir se tiene que analizar en qué momento le asignas tú el riesgo y beneficio. Ahora, en lo que respecta al inventario, el inventario producto terminado, esto se mide al BNR, esto se mide al valor neto de realización o el costo, el menor. El producto terminado también, el costo o valor neto de realización. Pero la materia prima y los suministros, ¿a qué se miden? Se miden al costo de reposición. ¿Qué quiere decir?
El valor neto de realización y el costo. Si el valor neto de realización de la mercadería es 120 y el costo de la mercadería es, si es 90, entonces acá ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? Si el mayor es el 120, que es el BNR, no se hace nada. Pero ¿qué hubiese ocurrido si el costo de la mercadería, por ejemplo, en producto terminado, tengo el BNR 130, pero el costo de producción del inventario es 140? Entonces, en este caso, ¿qué es mayor? Es mayor el costo. Si el costo es mayor, acá hago un tema de deterioro por NIC 2. Si hago el tema del deterioro, reconozco la diferencia, el gasto. 140 menos 130, los 10. Esto es gasto. Es el gasto por deterioro que yo estoy teniendo. ¿Sí? Entonces, este gasto por deterioro, tributariamente no me van a aceptar. Tributariamente me van a aceptar cuando yo lo venda. Entonces, ahí me genera la primera diferencia temporal. Ahora, ¿en qué casos tú vas a medir o afectar a tu materia prima o suministros o embalajes? Eso ténganlo bien en claro. Cuando tu inventario, tu producto terminado, solo para el producto terminado, tiene indicador de deterioro por BNR, si tiene deterioro tu inventario, tu producto terminado, entonces solo en ese caso, si tiene tema de deterioro de tu producto terminado, haces el análisis con la materia prima. La materia prima y los suministros, le haces el análisis. Digamos que su costo de tu materia prima es 80, el costo de acá es 60. Entonces, ese costo compáralo con su costo de reposición. El costo de reposición es cuánto me cuesta comprarlo ahora. Si el costo por reposición me indica que esto, comprarlo ahora en el mercado, me cuesta 70, me cuesta 50, entonces acá lo miro al menor. ¿Quién es mayor acá? Ese costo. Entonces, si el costo es mayor que el costo de reposición, tengo deterioro y deterioro. Tengo deterioro. Si es que el costo es mayor. Si este ejercicio se realiza siempre y cuando el producto terminado tenga deterioro. Si el producto terminado no tiene deterioro, no hago nada. Lo dejo tal como está, al costo. Pero en este caso yo estoy teniendo un deterioro en mi producto terminado. Y al tener este deterioro en mi producto terminado, hago la comparación entre el costo y el costo de reposición y consigo y pongo el menor. Entonces, ¿cuánto sería el deterioro que yo estaría generando acá? El deterioro que yo estaría generando sería el siguiente. Deterioro. El deterioro acá habrá deterioro, acá no hay deterioro, acá hay deterioro 0, porque BNR es mayor. Acá hay deterioro, sí, acá hay deterioro de 10. Deterioro. Esto menos esto de acá. Acá hay deterioro, sí, acá hay deterioro. 80 menos 70.
Acá también hay deterioro. Entonces, acá estoy poniendo como deterioro